En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Celebra la Iglesia hoy la memoria de San Francisco de Asís. Del profeta Jonás. El Señor le dirigió la palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: Levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y predica en ella que su maldad ha llegado hasta mí. Se levantó Jonás para huir a Tarsis, lejos del Señor, y llegó a Jaffa, donde encontró un barco que salía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para dirigirse a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor desencadenó un gran viento sobre el mar y provocó una tormenta tan fuerte que el barco estaba a punto de naufragar. Los marineros tuvieron miedo y se pusieron a invocar cada uno a su Dios. Luego echaron al mar la carga para aligerar la nave. Mientras tanto, Jonás había bajado al fondo del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se acercó y le dijo: ¿Qué haces aquí dormido? Levántate e invoca a tu Dios, a ver si Él se compadece de nosotros y no perecemos. Luego se dijeron unos a otros: Echemos suertes para ver a quién tiene la culpa de esta desgracia. Echaron suertes y le tocó a Jonás. Entonces le dijeron: Dinos por qué nos ha sobrevenido esta desgracia. ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿Y de qué pueblo eres? Él le respondió: Soy hebreo y adoro al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Entonces aquellos hombres tuvieron mucho miedo y le dijeron: ¿Por qué has hecho esto? Pues él acaba de decirles que iba huyendo del Señor, y como el mar seguía encrespándose, le preguntaron: ¿Qué hemos de hacer contigo para que el mar se calme? Él le respondió: Levántenme y arrójenme al mar, y el mar se calmará, pues sé que por mi culpa les ha sobrevenido esta tormenta tan fuerte. Los hombres se pusieron a remar para alcanzar la costa, pero no pudieron, porque el mar seguía encrespándose en torno a ellos. Entonces invocaron al Señor diciendo: Señor, no nos hagas morir por culpa de este hombre, y nos hagas responsables de la muerte de un inocente, ya que es clara tu voluntad. Entonces levantaron a Jonás y lo arrojaron al mar, y el mar calmó su furia. Y aquellos hombres temieron mucho al Señor, le ofrecieron un sacrificio y le hicieron promesas. Dispuso el Señor que una ballena se tragara a Jonás, el cual estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches. Entonces el Señor le ordenó a la ballena que vomitara a Jonás en tierra firme. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de los ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él y se le acercó. Ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: El que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Bien, vamos a escuchar aquí unos datos interesantes sobre la vida de San Francisco de Asís. Amigos de Tectón, soy Jesús Sellas y hoy vamos a ver 16 datos que deberías conocer para entender a San Francisco de Asís. 1.
San Francisco de Asís nació como Giovanni di Pietro Bernardone en Asís, actual Italia, alrededor de 1182. Su padre era comerciante y su madre era de familia noble, así que creció sin preocupaciones. Su papá hacía muchos negocios en Francia, por lo que cuando estaba fuera de la ciudad, al niño le decían Francesco, el francés. 2. Y aunque se llamaba Giovanni Juan, al pequeño se le conocía más como Francesco, también por su afición a la lengua francesa y a los cantos de trovadores. De joven vivió cómodamente entre lujos y riquezas, gastando mucho dinero y con ambiciones de ser gran empresario. 3. Cuando Francisco tenía como unos 20 años, hubo pleitos y discordia entre las ciudades de Perugia y Asís, en las que se vio envuelto uniéndose al ejército. De ahí terminó en prisión. Francisco fue encarcelado 1 año y luego cayó gravemente enfermo, tiempo que le sirvió para reflexionar y madurar emocionalmente. 4. Se dice que tuvo su primera visión en el pequeño templo de San Damián, que estaba medio destruido y abandonado. Oyó ante una imagen de Cristo una voz que le pedía que reparara la iglesia. Así que, sin vacilar, Francisco tomó parte de su fortuna y bienes, vendiéndolos para donarlo todo al sacerdote y así restaurar el templo, una acción que desató la ira de su padre. 5. Cuentan que su padre lo encontró tan mal vestido y sucio en el templo que lo golpeó con furia y lo regresó al pueblo, donde la gente se burlaba de Francisco como si hubiera perdido la razón. Fue encarcelado en una habitación con grilletes a sus 25 años, pero su madre lo liberó y él regresó a servir a los pobres en la iglesia. 6. Entonces su padre lo llevó ante el obispo de Asís para que, si quería seguir actuando así, entonces renunciara formalmente a su herencia. Francisco respondió devolviéndole todo a su padre, inclusive su propia ropa, renegando así de su fortuna y vida y renunciando así a cualquier bien terrenal. A sus 25 años, en la pobreza, abandonó su ciudad natal. 7. Se cree que su vida está inspirada en Mateo 10:9, en donde Jesús dice a sus discípulos: no lleven oro, plata o monedas en el cinturón cuando viajen para predicar el Evangelio. Francisco se sintió inspirado a hacer lo mismo y comenzó a viajar para predicar el arrepentimiento en pobreza. 8. Durante los siguientes años se dedicó a reconstruir algunas iglesias y a predicar el Evangelio, vistiendo solamente una túnica, ya que había regalado sus sandalias, cinturón y pocas pertenencias que tenía. Pronto comenzó a atraer seguidores, quienes querían estar con él y ayudar a predicar la palabra de Dios. 9. Su primer discípulo fue Bernardo de Quintavalle, quien era un rico comerciante, también proveniente de Asís, que vendió todo lo que tenía para darlo a los pobres, justo como él. Su segundo discípulo fue Pedro de Cataneo. San Francisco les concedió hábitos a los dos en abril de 1209. Pronto llegó a tener 12 discípulos, como los había tenido Jesús. 10. El Papa Inocencio III no quería darle apoyo a Francisco y a sus seguidores, pero tuvo un sueño en el que vio a Francisco sosteniendo con su cuerpo la Basílica de San Juan de Letrán, la catedral de la diócesis de Roma, que estaba a punto de derrumbarse. Así, el Papa interpretó el sueño como una señal, y así autorizó a Francisco predicar y lo nombró diácono. 11. Con el tiempo, el número de sus seguidores fue aumentando, y Francisco comenzó a formar una orden religiosa, llamada actualmente franciscana o de los franciscanos. Además, con la colaboración de Santa Clara, fundó la rama femenina de la orden, las damas pobres, más conocidas como las clarisas. 12. Más tarde, por 1224, se retiró al monte Albernia y construyó una pequeña celda. Ahí sucedió el milagro de los estigmas, pues quedaron impresas las señales de la pasión de Cristo en su cuerpo. A partir de entonces, llevaba las manos dentro de las mangas del hábito y llevaba medias y zapatos. Dijo
que le habían sido reveladas cosas que jamás diría a hombre alguno. Tiempo después bajó del monte y curó a muchos enfermos. 13. Su salud iba empeorando. De acuerdo con su último deseo, fue encaminado a la Porciúncula, donde se estableció en una cabaña cercana a la capilla. Murió el 3 de octubre de 1226, a la edad de 44 años. Fue canonizado en julio de 1228 y su fiesta se celebra el día siguiente de su fallecimiento, el 4 de octubre. 14. Desde 1929, el 4 de octubre, también se celebra el Día Internacional del Animal, en honor a San Francisco de Asís, quien fue el de los primeros en predicar que los animales también eran criaturas de Dios y por tanto también tenían que ser respetados por ello. 15. En 1980, el Papa San Juan Pablo II declaró a San Francisco de Asís el santo patrono de los animales, los veterinarios y los ecologistas, por lo que también es frecuente que se le represente rodeado de criaturas. 16. San Francisco de Asís nos enseña el valor de la humildad y el sacrificio, a vivir con sencillez, austeridad y mucho amor a Dios. Nos enseña a vivir cerca de la palabra del Señor y no del apego a las cosas materiales, a saber encontrar la felicidad en lo que tenemos, aun en la pobreza, y también a reconocer que todas las criaturas de Dios merecen todo respeto. Y hasta aquí estos 16 datos que te ayudarán a entender más la vida de este santo. Muy bien, les recomiendo también ver la película. Hay muchas cosas que decir de San Francisco. Igual, por ejemplo, hoy en la noche que tenemos la clase de Biblia, tenemos una Eucaristía en honor a San Francisco, porque ese es el patrono de aquí de la parroquia donde yo estoy trabajando. Entonces tendremos la misa a las 7 y después de la misa una conferencia con la espiritualidad de Francisco. Así que también ahí podemos profundizar. Pero les recomiendo ver la película. En YouTube aparecen varias películas de San Francisco que son muy importantes y son bien bonitas, nos ayudan mucho para la vida espiritual. Hablemos un poco de las lecturas de hoy. Mira, la primera lectura con Jonás. ¿Qué pasa con Jonás? Jonás tiene miedo al llamado de Dios. ¿Por qué tiene miedo? Mire, tiene miedo ¿por qué? Y eso es algo bien interesante. La gran mayoría de personas tienen miedo de los llamados de Dios porque de pronto tienen miedo a fracasar, tienen miedo a no hacerlo bien, tienen miedo como a defraudar a Dios. Bueno, hay una cantidad de miedos, ¿sí? Pero este miedo de Jonás es bien particular. No lo voy a tocar mucho porque realmente esta semana vamos a compartir esta lectura de Jonás, entonces ahí lo vamos a encontrar más adelante. Pero por ahora, Jonás tiene miedo de trabajar con Dios porque la manera de trabajar de Dios es muy rara. ¿Cómo así que rara? Dios anuncia el juicio y actúa la salvación. En esas palabras, Dios anuncia que va a destruir el mundo y al final resulta salvándolo. Jonás, que sabe esa actitud de Dios, dice: yo con él no me quiero meter, porque trabajar con él no es bueno. Vamos a decirlo en estos términos, no es un hombre de palabra. Jonás pensaba que Dios no era de palabra porque él anunciaba la maldad y después terminaba salvando y perdonando, ¿sí? Y en realidad en eso Dios no es de palabra, porque Dios no quiere la destrucción del hombre. Así la anuncie, pero no está en la mente de él. Este libro es bien bonito, el libro de Jonás. Entonces, hoy encontramos el llamado, pero por eso Jonás decide huir de Dios, ¿sí? Huir de Dios. Aquí se me ocurre mucho la frase de San Agustín, que San Agustín decía, puedes pecar donde Dios no te vea. Eso fue lo que le pasó a Jonás. Jonás pensó que podía huir de Dios y que Dios no lo iba a ver, ¿sí? Que Dios no lo iba a ver. Entonces puedes pecar donde Dios no te vea. O sea, pues entonces no puedes pecar. Pero entonces la realidad con con Jonás es esa. Jonás que le huye a esa misión, pero que al final Dios se sale con la suya, ¿sí? Y Jonás entiende de que no puede huirle, ¿sí? Aunque me gusta mucho una actitud que pasa en esta primera lectura, y es que las personas que iban en el barco con Jonás eran de diferentes religiones o de diferentes ritos, países, y al final terminan creyendo en Dios por la actitud, o sea, por lo que estaba pasando en medio de Jonás. Esa partecita me gusta, ¿sí? Pero una enseñanza para nosotros: no pretendamos escondernos de Dios.
o no pretendamos huir de Dios. Él siempre está ahí, no podemos escondernos. Por más que lo querramos hacer, Él siempre va a estar ahí. ¿Ok? En el Evangelio es una preciosa lectura, es una bella lectura sobre el amor al prójimo. ¿Sí? ¿En qué se resume la ley? Amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, con todo el ser, y al prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Y le da esa hermosa lectura del samaritano. El prójimo es el que es un samaritano para los demás. O sea, en esta parte de la lectura del buen samaritano, ¿sí? En la lectura del buen samaritano es mostrar cómo Dios siempre está ayudando al que lo necesita y que nosotros estamos invitados a lo mismo. Esta parábola del buen samaritano, ¿sí? Es la parábola donde nos enseña a nosotros que Dios sale al rescate de nuestras heridas y de nuestros pecados, y que nosotros también, como el buen samaritano, tenemos que hacer lo mismo, salir al rescate de aquellos que nos necesitan. Jesús coloca dos figuras bien fuertes antes del samaritano. Pone un sacerdote y pone un levita. Se supone que un sacerdote es el consagrado y el representante de Dios, y el levita es el intérprete de la ley de Dios. O sea, son dos figuras bien interesantes. El sacerdote que domina todo el tema de Dios y del amor y todo, y el levita que domina toda la Sagrada Escritura y que es conocedor de todo lo que está pasando en la ley, ¿sí? De todo lo que pasa en la ley. Entonces, aquí esto que pasa en medio de todo este tiempo es nosotros, que a veces somos conocedores de la voluntad de Dios, que a veces somos conocedores de la palabra de Dios, ¿sí? Dudamos o no ejercemos el papel de buen samaritano, ¿sí? No ejercemos ese papel de buen samaritano, y tenemos que hacerlo, ¿sí? Tenemos que ejercer bien ese papel de buen samaritano, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a entender ese buen samaritano, que es el que nos ayuda a acoger al otro, ¿sí? ¿Listo? ¿Qué es lo que pasó con el otro? ¿Qué es lo que necesita el otro? El buen samaritano es el que ayuda, el que entiende, el que comprende, ¿sí? El buen samaritano es el que está siempre ahí en relación con el otro, siempre ahí ayudándole, siempre ahí acogiéndole. Entonces, Jesús está presentando hoy el mandamiento más importante, aparte de amar a Dios, que posiblemente ya muchos lo aman y dicen que lo aman, lo adoran y con todo, refleja ese amor en Dios, refléjalo a través del prójimo, o sea, el más necesitado, ¿listo? El más necesitado, el que más está necesitando precisamente de esa sanación, de esa curación. Ese es mi prójimo, ¿sí? Entonces, en la vida espiritual o en nuestra vida, tenemos que salir en ayuda, tenemos que acudir a aquellos que realmente necesitan de nosotros. ¿Listo? Aquellos que realmente necesitan de nosotros, aquellos que realmente están sintiendo esa presencia, que necesitan ese amor, esa persona que le cure a uno las heridas. Es bien bonito esta escena porque lo atracaron, le robaron, lo hirieron, y ese samaritano le venda las heridas, lo monta en su cabalgadura, lo lleva a un hospedaje, paga por él. O sea, todo lo que uno puede hacer por los demás. ¿Cuántas personas hay en el mundo que necesitan de un samaritano que los escuche, que los entienda, de un samaritano que los acoja, que los reciba, que no los juzgue, que no los condene? Estamos necesitados de esos samaritanos. El mundo de hoy necesita ese tipo de samaritanos, que en vez de estarlo juzgando a uno y criticando, lo reciban en casa, lo acojan, le venden las heridas y paguen el rescate por uno. Así que hoy es un día bien bonito para que nos volvamos esos samaritanos. Todos tenemos que ser un samaritano del hermano, porque seguramente tenemos un hermano que necesita de nosotros. Y también para aquellos que están pasando por esas heridas, que encuentren en su camino esos samaritanos. No que pasen de largo, no que miren mal, no que den un rodeo, sino que realmente lo acojan, lo amen y lo perdonen, ¿sí?
que realmente, ¿sí? Estén ahí, que realmente estén ahí para acogerlos, para abrazarlos, estén ahí para ayudar, para rescatar, para vendar. Eso significa el prójimo y eso significa amar a Dios, y esa es la misión que Dios nos pone. No le huyamos a esa misión, porque todos los días nos encontramos con este tipo de hombres que están tirados en el suelo y necesitamos ser samaritanos. O también nosotros, que podemos estar tirados en el suelo, pidámosle a Dios que nos envíe un samaritano, pero que no sea el primer inicio de Jonás, el cobarde Jonás, sino que realmente sea alguien que ya Jonás lo va a entender, pero hoy no lo entendió todavía, apenas lo está aprendiendo, pero que realmente sea una persona al estilo de San Francisco de Asís, que lo da todo, y que para él todos los hombres reflejan la cara de Dios. Por eso lo llamaba hermano sol, hermana luna, hermano lobo, tanto animales, todo era la presencia de Dios. Y él decía: yo veo a Dios en el rostro de mi hermano. En el rostro de mi hermano hay un Dios que clama, hay un Dios que llora, hay un Dios que sufre, y yo tengo que ser ese samaritano para ese hermano. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ya saben, entonces recuerden que esta noche a las 7, desde las 7 de la noche, estaremos en conexión en YouTube, Oxi Espiritual, nuestra clase de Biblia, que es la misa de San Francisco de Asís, y una reflexión sobre algunos valores en la vida de Francisco. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.